Lima es la ciudad con mayor número de denuncias de explotación sexual. Estamos con Luis Enrique Aguilar, el abogado Luis Enrique Aguilar, ¿no? Natural de Trujillo. En Trujillo nació Dios. San Pedro nació en Chocope, ¿no? La Virgen María en... No, San Pedro nació en Ascope. La Virgen María en Chocope y en Laredo nació. Director de programas y proyectos CHS Alternativo. Luis Enrique, gracias por estar aquí para ventilar este tema que a todos nos preocupa en realidad. Muchísimas gracias, Luis Enrique. ¿Cómo enfocamos este tema, mi querido hermano? 242 denuncias de trata de personas se han registrado en lo que va del año. Nos estamos preocupando, las autoridades, es política de Estado. ¿Cómo enfocamos este tema para conocimiento de todos nosotros, hermano? Adelante. Bueno, muchas gracias. Lo primero que habría que mencionar es que ya a esta altura, desde el año 2010 específicamente, el Estado peruano viene identificando más de 9.000 casos de trata de personas. ¡Caramba! Específicamente 9.414 víctimas han sido identificadas, de los cuales 98% de las víctimas son mujeres. De ahí que tenga relevancia justamente la iniciativa que ustedes tienen de Mujeres de Cambio. Lo que podríamos decir adicionalmente a eso es que este fenómeno de la trata de personas viene siendo enfrentando también desde el Estado peruano desde la década pasada. Y en ese marco ya contamos con un Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, e inclusive el día de hoy, 23 de septiembre, conmemoramos un día más de esta lucha, ¿no? Es decir, el Estado peruano, el Congreso específicamente, aprobó una ley en la que estableció que el 23 de septiembre se celebrara o se conmemorara un día más de la lucha contra la trata de personas, que es un flagelo que, como bien has mencionado, nos atañe a todas y todos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cómo funciona esto en la práctica, mi querido hermano? ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo son captadas las mujeres? ¿Cómo son trasladadas? ¿Cómo son estafadas? No sé, ¿cómo funciona esto? Has usado el verbo correcto, captadas, ¿no? Una de las primeras cosas que le pasa a una víctima de trata es que es captada e identificada por una persona, específicamente a alguien que se le denomina tratante, y que es aprovechando de su situación de vulnerabilidad o a través de amenazas, coacciones y otras maneras, involucradas en un delito, sacadas de sus entornos familiares, personales, de sus entornos protectores, y trasladadas normalmente a otros lugares para ser explotadas con diferentes finalidades. Una de las más frecuentes, la más frecuente en realidad, y por eso la alta tasa de mujeres involucradas en este delito, es sin duda la explotación sexual. Explotación sexual. Y ahora yo he escuchado, a veces desaparecen chicas de 14, 15 años, 16 años y nunca más vuelven a aparecer. ¿Podrían ser ellas las víctimas? Efectivamente, hay una relación muy alta, cerca del 30% de las víctimas han vivido o han pasado o han sido identificadas previamente como personas en situación de desaparición. Eso por un lado, y por otro lado, más del 50% de las víctimas son menores de edad, es decir, son adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Escuchó eso? Más del 50% son menores de edad. Sí, las captadas. Y la mayoría adolescentes, ¿no? Entre 14 y 17 años. Entonces eso va configurando un perfil de la víctima. Un perfil que es de una mujer joven, adolescente, en algunos casos además, según la casuística, por lo menos la que nos demuestra a nosotros como organización, con situaciones de desprotección familiar, es decir, poco cuidado por parte de las familias respecto a las niñas que son identificadas, captadas y luego trasladadas y explotadas finalmente. Es decir, se va configurando todo un escenario de alta vulnerabilidad para ellas frente a la actividad que siguen los tratantes, y que es una actividad además muy frecuente. Ustedes en el bloque anterior hablaban mucho de la prostitución o del trabajo sexual. Sí, claro. Y buena parte de las víctimas son
identificadas a veces por nosotros mismos como si fueran personas que están en trabajo sexual, pero curiosamente una buena parte de ellas probablemente sean víctimas de trata de personas. Mira tú, nosotros seguimos un caso, hace algunos años seguimos un caso aquí en Capital, un caso de una chica de 16 años que había sido captada en el Callao. Luego apareció en Chimbote al seguir sus pasos, pero terminó en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Estas son mafias que actúan de esta manera. Sí, efectivamente. Y debe ser muy rentable, me imagino. Es una actividad rentable, sin duda, que acompaña además y que se ve... digamos que actúa en colusión con otras mafias además, ¿no? En Madre de Dios, por ejemplo, hay una relación directa entre la situación que se vive frente a la explotación sexual con lo que es la minería ilegal y todas las actividades ilícitas vinculadas a la explotación ilegal del oro, ¿no? En Loreto pasa algo similar con el denominado o mal denominado turismo sexual. Y ni qué decir también en la zona norte o en algunas otras zonas donde la explotación ya no es sexual sino más bien laboral, ¿no? Claro, sin ningún derecho a nada, efectivamente. Hablemos de sanciones, ¿qué te parece? Después de la pausa a ver si podemos hablar de sanciones, aplicación, digamos, de las leyes, a qué se ven expuestas las personas que están practicando esta actividad que de todo punto de vista es ilegal, ¿no? Le damos unos minutos más después de la pausa y retornamos inmediatamente para hablar. Aquí en el Perú hay muchas denuncias sobre trata de personas que se han registrado 242 casos en lo que va del año. Y Lima es la ciudad con mayor número de denuncias de explotación sexual. No queremos asustarlos, padres de familia, no queremos asustarlos, pero tenemos que decirle la verdad. Tenemos que comentar con ustedes la realidad de algo que está ocurriendo, pero por los problemas políticos y a veces económicos, las frustraciones que hay en la juventud, se convierten en caldo de cultivo para estas mafias que captan a las jóvenes, a las niñas las captan para llevarlas a otro lugar y explotarlas sexualmente. Eso está ocurriendo en nuestro país. Repito, esto está ocurriendo en nuestro país. No estamos hablando de otro mundo. En el Perú está ocurriendo esto. Muchas niñas desaparecen y después no las ubican. Regresan después de 15 años cuando han sido sometidas a trabajos forzados, entre ellos a la explotación sexual. Vamos a una pausa y regresamos para seguir abundando en detalle la legislación que dice sobre el particular. Jimmy Conagustes. Capital. Vamos con los titulares de esta hora. Yo soy Jesús Miguel Calderón, estás escuchando Habla Capital. Esta madrugada se reportó un robo en el distrito de Comas. El hecho ocurrió cuando un hombre que caminaba tranquilamente por la calle Baquíjano fue sorprendido por un delincuente que bajó de un mototaxi. Capital, la radio de Lima y Callao, la policía investiga. El pleno de la sala de lo penal de la justicia española ratificó la resolución que aprobó la primera instancia la extradición del ex juez César Inostroza Pariachi. Con la decisión concluyó el trámite en el ámbito judicial español y ahora el gobierno de ese país decidirá si acepta la extradición. Para estar al día, Capital. El Poder Judicial autorizó el allanamiento de 2 viviendas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski con fines de incautación por el caso Odebrecht. Repetimos, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de 2 viviendas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski con fines de incautaciones por el caso Odebrecht. Capital, la radio de Lima y Callao, 8:36. En los deportes, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil van Dijk de Liverpool son los elegidos para llevarse el premio FIFA The Best a mejor jugador del año. Vamos a ver qué pasa ahora. 8:36. Bueno, seguimos abundando en detalle en este tema que nos preocupa, debe preocuparnos a todos nosotros y que las autoridades han empezado a reaccionar. Pero a mí me preocupa algo, Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos CHS Alternativo. Todas estas cosas cuestan dinero. Inversión, contratación de profesionales, hay que hacer un seguimiento, rescate de las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Tienen el presupuesto adecuado para este tema que tanto preocupa a la comunidad, al papá, a la mamá? Bueno, a todos nos preocupa en realidad. ¿Tienen el presupuesto o no tienen presupuesto?
Las principales limitaciones para las instituciones públicas que tienen que asumir responsabilidades frente a la trata de personas es su insuficiente presupuesto. Y más aún este año preocupa porque en la solicitud o en el proyecto de ley general de la República el presupuesto ha disminuido, por lo menos se ha solicitado menos presupuesto que el año pasado. Mientras el año pasado el presupuesto alcanzó cerca de 7 millones, un poco más de 7 millones, ahora supera a las justas los 5 millones, es decir, lo que debería ir en aumento está disminuyendo. Sí, eso es una preocupación porque las responsabilidades que tiene el Estado peruano son mayores en relación a la lucha contra la trata de personas. Pero por supuesto, y qué sorpresa me llevo en esto, en estas conversaciones, que yo como no sé nada de esto, a mí me preocupa un montón de estas cosas. El año pasado el presupuesto para enfrentar esta lacra que a todos nos golpea, de verdad, era 7 y ahora 5. Yo no entiendo sinceramente. A ver pues, congresistas, a ver, ¿por qué han presupuestado menos cantidad de dinero para enfrentar esta lacra? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? No lo entendemos. Creo que los ciudadanos merecemos una explicación, merecemos una explicación de verdad. Yo sinceramente pensé que el presupuesto era muchísimo mejor. 7 palos no te alcanza para nada, hermano. Te lo digo, por la envergadura del problema que es a nivel nacional, ni 7 te alcanza, ni 10, te lo digo con toda sinceridad. No es nada. Sí, de hecho, no solamente, recordemos además que las responsabilidades del Ejecutivo pasan, por un lado, por la persecución del delito, es decir, tiene que haber una policía con capacidad y una fiscalía con capacidad de investigarlo. Y todos los costos elevados que hay. En segundo lugar, hay que hacer prevención, sí, es decir, hay que trabajar en colegios, hay que trabajar en toda una red de profesionales para trabajar en los colegios, porque hay chicas de 13, 14 que se dejan convencer a través de las líneas de las redes sociales, se dejan convencer. Y lo que más preocupa es que, sobre todo el tercer nivel, es la propia protección a las víctimas, el proceso de recuperación, su reintegración social. Eso es algo que todavía necesita mucho más presupuesto y lamentablemente con los presupuestos que tenemos ya era difícil trabajar, imagínate, con una disminución. Sí, ¿no? Definitivamente. Oye, el titular de hoy es entonces: cortan presupuesto, negro, Alan. Cortan presupuestos para prevenir y enfrentar a las mafias que hacen trata de personas. Imagínate, hermano. Es increíble, disculpe que levante la voz, pero estoy indignado. Yo estoy indignado. Para otras cosas, sí. Y seguramente todos los whisky que se toman en reuniones sociales cuestan mucho más que enfrentar a este tipo de delincuentes. Y armar a los profesionales, contratar a los profesionales adecuados que van a orientar a los jóvenes para que no se dejen estafar por estas mafias que existen en nuestro país, que se llevan a las chicas, las captan, las secuestran, con promesas increíbles de trabajo, de estrellatos, etcétera, etcétera, y aparecen como angelitos. Y eso no puede ser. ¿Podrías contarnos un caso que ustedes han rescatado a alguien de la explotación laboral o sexual, como quieras, por favor? Bueno, para que ustedes conozcan, Uno de los casos más sensibles para la organización en la que hemos podido acompañar al Estado mismo, sí, ha sido un caso de una persona que vivió 20 años en situación de explotación laboral. ¿20 años? ¿Cómo fue así? Ella fue captada más o menos a los 12 años a través de la modalidad del padrinazgo. Ah, mi padrino, mi madrina. Mi padrino, mi madrina. Y los padrinos y madrinas las explotan y no van ni al colegio ni nada. Efectivamente, esa fue justamente lo que pasó con ella. Fue con los padrinos, vino a Lima en realidad. Ya. Vivió en la casa de esos padrinos durante 20 años, realizaba trabajo doméstico, adicionalmente ayudaba en la farmacia, en el negocio del hogar. ¿Y le pagaban sueldo o no? No le pagaban sueldo. 20 años sin sueldo y le explotaban. Mi padrino y mi madrina resultaron unos fascinerosos, lo explotaban. Y además pasó por algunas situaciones de violencia sexual, ¿no? Y encima... Entonces, ese es uno de los casos más sensibles por el nivel de afectación que hemos podido notar. Por ejemplo, esta persona no puede tener o mantener una reunión, una conversación con un hombre sola
al costado. ¿Por qué? ¿Por el trauma? No, por el trauma generado. ¿Fue violentada sexualmente? Sí, pero creemos que no solamente ese es el tema del trauma sexual o a producto de la violación sexual, sino por el propio hecho de haber pasado tanto tiempo en situación de explotación. No puede volver a confiar fácilmente. Oye, eso es esclavismo. Son situaciones que lindan con la esclavitud. De hecho, en el Perú, hay que mencionarlo, preguntabas en el bloque anterior sobre las posibles sanciones. En el Perú no solamente está sancionada la trata de personas, sino que ahora también la esclavitud, el trabajo forzoso y, por cierto, muchas de las modalidades de gestión, proxenetismo, favorecimiento de la prostitución, algunos de los cuales ya se encontraban sancionados, pero algunas otras, como la gestión y la administración de lugares que se dedican a la explotación sexual, se encuentran también penados ya específicamente con una ley que se aprobó en agosto. Es decir, se han endurecido las penas, pero las penas sin una investigación adecuada son insuficientes. Por supuesto, por supuesto. Mira, qué terrible, sinceramente, qué casos para Perú. Y esos casos hay miles en el Perú, sino que algunos son denunciados, otros no. Por eso, formuló un llamado al Ejecutivo, a la autoridad competente, al Congreso, para que tome conciencia de estos casos. Hay miles de casos, estamos discutiendo esas estupideces a veces en el Congreso, disculpen el término, pero se dice estupidez, así es castizo además, discutiendo esas cosas cuando en el Perú están ocurriendo una serie de tropelías, una serie de abusos contra menores de edad. Imaginen esta chica explotada 20 años y estaba preocupada porque no le pagaban. Y los padrinos, la madrina, bien gracias, bien gracias. Esta chica ha sido rescatada, pero lo más triste es que ella no entiende todavía, y me imagino que esta chica va a necesitar tratamiento psicológico, no sé, para poder adaptarse nuevamente a una vida normal. Y probablemente no lo logre hacer, como muchas víctimas de trata. O sea, es un daño irreparable. Estamos hablando de un caso extremo, pero en los casos más cotidianos que ve la organización estamos hablando de situaciones de violencia sexual que, por ejemplo, se calcula que una víctima de trata pasa más o menos, o tiene que tener relaciones sexuales más o menos entre 20 y 30 al día. Multiplica eso al mes, multiplícalo al año. Y esas son las veces que en contra de su voluntad tienen actividad sexual, ¿no? Doctor Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de HH Alternativo, lo alentamos a que siga con esta chava. Yo sé que es duro, yo sé que el presupuesto de las instancias correspondientes, que ustedes trabajan con ellos, es escaso, es muy mínimo, por eso reiteramos, analicen este tema, por favor, analicen este tema. Necesitamos más apoyo para organizaciones como la que lidera Luis Enrique Aguilar para poder enfrentar a esta lacra y darles con todo el peso de la ley. Muchas gracias, Luis Enrique, que te vaya muy bien, que siga la chamba, cuídate. Muchas gracias. Hasta la próxima.